Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. A escuchar la radio más que nunca es este momento de los miércoles, ideas, reflexiones que no son para oír sino para escuchar, para dejar lo que estamos haciendo, prestar atención a este valioso aporte que semana a semana realizan filósofos de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Guillermo Rica? Hola, buen día. ¿Todo bien? Guille. Muy bien, sí. Bueno, me alegro mucho. Título que presenta la columna de hoy: El reverso de los políticos, la generación post-2001. Una pequeña corrección, sí. Es el reverso de lo político. De lo político. Sí, ¿no? Bien, perfecto. Bien. La generación post-2001, que es la que está haciendo su irrupción de alguna manera a la vida política hoy, ¿no? En la filosofía política se suele pensar una diferencia entre lo político y la política, ¿no? Como una diferencia entre lo instituido, que cuando entra en crisis, o sea, lo político cuando entra en crisis, como pasó precisamente en el 2001, ¿no? Deja que asome, digamos, la dimensión instituyente, ¿no? Incluso podríamos decir indeterminada de los lazos sociales, que sería la política, ¿no? O sea, porque uno podría decir que la política no es una práctica específica, sino que es una práctica que puede venir de cualquier parte y generar un momento instituyente, es decir, una nueva forma de lazo social, una nueva forma de lo común, una nueva forma de relaciones de producción, digamos, por ejemplo, ¿no? Thibaut Stulberg, que es un filósofo, digamos, ensayista argentino, y que fue de algún modo un protagonista, digamos, del 2001, porque él pertenecía a un colectivo que era el colectivo Situaciones. En un libro muy recomendable que se titula La ofensiva sensible, se refiere a este reverso de lo político, este reverso de lo instituido, que para él tendría como dos características fundamentales. Una es la impronta o intensidad de tipo igualitaria, que se nutre de formas de afectar y de estar afectado que se convierten en nuevos puntos de partida democráticos, lejos, generalmente, o en los márgenes de los centros de mando, ¿no? Dice Stulberg. El reverso este reverso de lo político es un depósito de saberes útiles para situaciones sin comando. El que se vayan todos era efectivamente, digamos, una situación sin comando, ¿no? Una zona experimental de imágenes para la suspensión de automatismos, un fondo de afectos para las conmociones y sublevaciones. El 2001 puede ser evocado como reverso, como uno de esos momentos abismales en los que la interrupción de lo habitual provocó la necesidad de experimentar movimientos nuevos, nuevos modos de pensar, el piquete, la fábrica recuperada, lo cooperativo, ¿no? Las cooperativas de cartoneros, de recicladores urbanos, hasta cooperativas de artistas y de intelectuales, digamos, se formaron en el 2001. La autogestión. ¿No? La autogestión, exactamente. Todo el complejo de lo que llamamos la economía popular y el desafío a la opinión dominante ante la disolución del régimen de representación política, ¿no? Otra vez el famoso que se vayan todos. Y la otra característica que le atribuye Thibaut Stulberg a este momento, a este reverso de lo político, que es que el 2001 sería una muestra, es que se trata de un momento plebeyo, es decir, de la irrupción de una fuerza que la vieja filosofía política, desde tiempos inmemoriales identificó como la plebe. Eso que Juan Graboy llama, en su último libro, los peores. Hay en lo plebeyo una potencia igualitaria común que está generalmente bloqueada y que en las crisis se filtra por las mallas de la norma y afecta y modifica los circuitos de trabajo y de la misma vida común. Es decir, los afecta en el sentido de que los transforma, ¿no? El momento plebeyo, dice Stulberg, pertenece al revés de lo político y es también el reverso flotante y en tensión de lo popular mismo. Esto es interesante. Es decir, una interrupción en los mecanismos de adaptación y en los modos habituales de la acción. El momento plebeyo, en tanto reverso de lo político, instaura no una visión de la crisis, siempre tenemos visiones de la crisis, sino una visión desde la crisis, que Stulberg caracteriza muy bien para mí, o sea, la crisis como es vivida
en los espacios populares, como es vivida por los espacios y por los momentos plebeyos, se trata de un tipo de precariedad totalitaria, ¿no? En medio de la crisis, la irrupción de lo plebeyo ha creado nuevas formas de acción y de organización y también nuevas formas de afección, porque ha logrado instituir como visibles formas de trabajo que estaban invisibilizadas o negadas. En ese sentido, es claro Grabois en Los Peores, su último libro, cuando afirma que allá en el post-2001, cuando iniciaba, digamos, su militancia política, su militancia social, la forma más extendida de organización de estos sectores eran los movimientos de trabajadores desocupados. Y dice él, esto era así porque los dirigentes, digamos, de esos movimientos venían de una vida de pleno empleo, eran setentistas, ¿no? O sea, pertenecían a la famosa época del 50-50, ¿no? Es decir, del pleno empleo y con reparto del PBI por mitades, digamos, ¿no? Que fue lo que sucedió durante el gobierno de Héctor Cámpora. En nuestro caso, dice Grabois, el choque con la realidad post-2001 nos mostraba una imagen que contradecía la palabra desocupado, porque un cartonero, un vendedor ambulante, un feriante, un costurero, un quintero, son desocupados. Si a esto se suma lo que actualmente se conoce como tareas de cuidado, tanto a nivel comunitario como intrafamiliares, ¿dónde están los desocupados? Dice Grabois. Los desocupados de clases populares que conocí en mi vida se cuentan, dice Grabois, con los dedos de una mano, y en verdad conocí unos cuantos miles de excluidos. Todos se ocupan de algo, todos trabajan. Ahora bien, ¿cómo caracteriza el ámbito de lo instituido? Es decir, el ámbito que es lo otro del reverso de lo político. Uno puede decir, ¿cómo caracteriza el ámbito de lo político, digamos, a estos sectores? Bueno, como vagos, planeros, toda la saga, claro, ¿no?, de calificativos llenos de desprecio que conocemos y que tienen su origen, ¿no?, en las clases oligárquicas, y hay que decirlo también, se reproducen a partir del racismo de la clase media de origen inmigrante, que si bien puede no ser racista en términos conscientes, porque su conciencia políticamente correcta, digamos, es siempre como muy esclarecida, sin embargo, muchas veces y con mucha frecuencia son racistas prácticos, ¿no?, le llamo yo, ¿no? Y afectivos, ¿sí? En realidad, estos sectores trabajan mucho, y en realidad de lo que están excluidos es del salario y de los derechos salariales, que para el neoliberalismo habría que decir que son el mismísimo mal. O sea, el trabajo registrado es para el neoliberalismo quizás la forma o la versión actual del comunismo, ¿no? Una especie de toda la batalla de lo que se viene, una especie de marea roja, digamos, ¿no?, para el neoliberalismo, ¿no?, que no se cansa de predicar la necesidad de reforma laboral. O sea, que de tanto que la proclaman, incluso hasta algunos dirigentes de la CGT ya están convencidos, digamos, de que habría que hacerla, digamos, la reforma laboral, ¿no? Por eso una pequeña, o sea, entre paréntesis, ¿no?, una nota entre paréntesis. Slavoj Žižek, un filósofo que solemos citar acá, seguido con Santiago, ¿no?, dice que el sueño secreto del neoliberalismo es que todos seamos desocupados que de vez en cuando trabajan, ¿no? Es decir, todos seamos trabajadores precarizados o desocupados que de vez en cuando nos ven, o sea, el sistema nos ve. ¿Cómo se va a producir la riqueza si todos somos desocupados? Por la expropiación de nuestros derechos salariales, precisamente, que es como se produce la riqueza, ¿no? ¿De qué otra forma sería, no? Fuerza de decir en este sentido que Juan Grabois, que pertenece a esa generación post-2001, ¿no?, esa generación del reverso de lo político del post-2001, hizo de la militancia con estos sectores, con estos, entre comillas, vagos, como le llaman los sectores de lo político, el eje de su trabajo como dirigente social y político, ¿no? Su militancia social está centrada precisamente en la organización de los trabajadores y trabajadoras informales, aquellas personas que fueron excluidas del mercado laboral formal y que se inventaron su propio trabajo para subsistir en trabajos de bajo impacto ambiental, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, pequeños agricultores, pueblos originarios, obreros de empresas recuperadas, personas que salieron de la cárcel, mujeres que realizan tareas de cuidado y sostienen espacios comunitarios de alimentación, entre otras actividades. Actualmente tienen su propio sindicato, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de donde pelean por el reconocimiento de su trabajo y sus derechos. Junto a otros movimientos populares del mundo, participan, en varias ocasiones han participado del Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el Papa Francisco. En cuanto a su actividad política, en el año 2008,
Juan Graboy conformó el Frente Patria Grande, junto a militantes jóvenes, ajenos a los partidos políticos tradicionales. Y los principales objetivos de ese espacio fueron defender a Cristina Fernández de Kirchner de los procesos de lawfare, cuestionar el poder de las élites privilegiadas promoviendo la inserción de la gente común en la política institucional e impulsar reformas sociales, económicas y políticas estructurales que permitan superar la situación de dependencia de la Argentina. Bueno, actualmente esa fuerza cuenta con diputados nacionales, un joven economista que es Itay Hackman, ¿no? Ofelia Fernández, que va a estar hoy en la ciudad, sí, que mandato cumplido como diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera, y que fue Ofelia Fernández, ¿no? La diputada más joven de Latinoamérica, ¿no? Sí. En la historia de la democracia. Legisladora en Buenos Aires. Legisladora porteña, ¿no? Porteña. Exactamente. Pero en diciembre termina, entiendo, ¿no? Creo que sí. O sea, es mandato cumplido, no sé. Me parece que termina el 10 de diciembre. Me Bien. parece que la he visto. Bueno, y Natalia Saracho, ¿no? Que la primera diputada cartonera, ¿no? Bueno, y aprovechamos para invitar. Hoy va a estar a las 17 horas en el Club El Sol, en un acto político, digamos, de este espacio, donde Juan Grabois, en el contexto, digamos, de las PASO, en el que Juan Grabois disputa la precandidatura a la presidencia de Unión por la Patria con Sergio Massa. Una última cuestión muy pequeña. Grabois, que está muy estigmatizado, ¿no? Bueno, sí, como están estigmatizados otros sectores, ¿no? Sí. Pero por todo, digo, porque es amigo del Papa, porque viene de sangre azul, dicen que tiene linaje, su familia. Su linaje es peronista, su padre era un dirigente muy importante, o sea, Pajarito Grabois, un importante dirigente peronista de los 70, ¿no? Sí, da la impresión que le están buscando contarle la costilla, porque... Sería lo mismo que cuestionar el origen, qué sé yo, de los Abal Medina, que no sé, ponele, ¿no? Sí, pero además... muy formado, es programador, fue gerente de una empresa de software. Sí, aparte con 20 años de trabajo. Es una oveja negra para el sistema. Claro, por eso con 20 años de trabajo, además territorial, en la organización de sectores populares, ¿no? Es decir, que no es poca cosa. Y no solo en un lugar, o sea, no es solo en la provincia de Buenos Aires, sino que están presentes en 20 provincias de Argentina, digamos, ¿no? Por eso digo que es uno de los representantes para mí de los emergentes como dirigentes sociales y políticos más relevantes, digamos, del post-2001, de este reverso de lo político, ¿no? Creo yo que la estigmatización tiene que ver con esto. Sí. Y hay algo de su personalidad que no encaja en el sistema porque dice las cosas que otros no dicen. O que no se pueden decir, porque ¿viste? Lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Algún día nos vamos a morir todos de un infarto de corrección política, ¿no? Acerca de lo que se puede o no se puede decir, claro, digamos. No hagas esto, no digas esto. En los espacios públicos, en los medios, digamos, ¿no? Sobre esto hay una última cuestión que es muy interesante, que también la comenta Diego Stulberg en este libro, En la ofensiva sensible, y es que quizás uno de los secretos de la capacidad que ha tenido el peronismo para reciclarse a lo largo de las crisis, digamos, que no han sido pocas, ¿sí? En la Argentina desde el 45, digamos, hasta acá, y en el cambio de siglo, ¿no? Esa crisis del que se hablan todos, que fue realmente una crisis muy fuerte, no solo de legitimidad, fue una crisis social y económica, digamos, muy, muy importante, quizá la más intensa, digamos, y terrible que hayamos vivido después de la dictadura, ¿no? Quizá uno de los secretos, dice Stulberg, sea esa virtud para albergar en su seno ese reverso de lo político que tensiona lo político y que tensiona lo popular mismo, ¿no? Que tensiona al populismo como identidad, digamos, también, ¿sí? Con ese componente plebeyo, que es algo sobre lo cual ha escrito bastante un viejo militante, dirigente e intelectual peronista, que fue John William Cook, y quedaría para, bueno, otra charla, otro día. Es interesantísimo. Bueno, creo que hay muchos procesos que están produciéndose en el seno de la sociedad argentina que por ahí no están tan visibilizados, ¿no? Como fenómenos políticos y que no son tenidos en cuenta. Veremos qué lugar de resistencia, porque la verdad que es de resistencia lo que hay que plantear, qué energía de resistencia, porque el modelo lo que propone es hacer estallar por los aires cualquier atisbo de incomodidad. Bueno, ya lo estamos viendo con esta reglamentación de la universidad, ¿no?
no quieren que haya ni un cartel. Yo te decía esta mañana, bueno, tiene una carrera de filosofía que lo que te hace es plantearte una visión crítica de la vida. Uno de los desafíos, creo yo, que tenemos por delante, que es algo que estaba en la agenda, digamos, de los neoliberalismos a mediados, o sea, que arrancaron su ofensiva, digamos, en la década que va, lo hablamos en la columna pasada, de mediados de los 60 a fines de los 80, la gran ofensiva neoliberal de esas décadas, ¿no? De esa década y media, tenía que ver precisamente con limitar la potencialidad, la intensidad, la vitalidad democrática de las sociedades, digamos, sobre todo, digamos, en América Latina, digamos, ¿no? Y en los continentes que tenían ya instalada una larga historia, digamos, de lucha anticolonial, digamos, antiimperialista, etcétera, ¿no? Bueno, esa agenda, digamos, el neoliberalismo, esa agenda, no ha renunciado a esa agenda, digamos, está muy viva, digamos, y lo vemos en lo que pasa en Jujuy, y lo vemos en esto que estás comentando vos, digamos, a partir de este comunicado del Consejo Superior, que debe ser leído, digamos, como una expresión realmente antidemocrática, ¿sí? Porque, bueno, es decir, sobre esto hemos hablado mucho, digamos, en nuestras columnas, ¿sí? La identificación de la democracia con el programa liberal y neoliberal es algo absolutamente tardío. Todas las conquistas democráticas, todas las conquistas de la tradición democrática se hicieron contra el liberalismo, no con el liberalismo. Gracias, Guillermo. Hasta la próxima. A ustedes. Guillermo Rica en la mañana de Así Son las Cosas.